En esta sesión vamos a explicar un ejercicio o el ejercicio número 2 referente a lo que es la aplicación de la segunda ley de Newton. Y me indica lo siguiente: se aplican tres fuerzas de forma horizontal en un objeto de 600 newtons. Las fuerzas que están aplicándose es de 200 newtons, de 300 newtons y otra de 300 newtons. Además, se conoce que existe una fuerza de fricción de 180 newtons. Encuentra la aceleración que experimenta dicho objeto. El ejercicio me indica lo siguiente: tenemos un objeto, lo estamos representando como un cuadro, como un rectángulo, pero puede ser cualquier objeto. Aquí me dice que estamos aplicando tres fuerzas al mismo tiempo, una de 200 newtons, otra de 300 y otra de 300. Me indica que el objeto es 600 newtons y que existe una fuerza que se opone al movimiento de 180 newtons. Me están pidiendo lo que es la aceleración. Entonces aquí vamos a usar un poquito la lógica. Si yo aplico la fuerza para allá y si sumo y es mayor que esta fuerza, por supuesto que va a tender a irse para allá. Entonces nos están pidiendo, ponemos el sentido de lo que me indican, que es que encuentren la aceleración. Ok, aquí esto es lo que me han enunciado. Tenemos que observar todas las fuerzas que están presentes. Recuerden que ya lo vimos en sesiones anteriores, que las fuerzas se pueden dividir en fuerzas aplicadas, se puede dividir en peso, se puede dividir en fuerza normal o también se puede dividir en fuerzas de fricción. Entonces, aquí observamos que tenemos fuerzas aplicadas y tenemos fuerza de fricción. Observamos que este objeto está sobre una superficie. Si está sobre una superficie, ¿sí?, vamos a tener un peso, pero también vamos a tener una fuerza normal, ¿sí? Observamos, porque esto no me lo han enunciado, sabemos que están presentes estas fuerzas. Observamos que es lo que me dice, que es un objeto de 600 newtons. Aquí hay que identificar la unidad. El newton es una unidad de fuerza, no es una unidad de masa. Por lo tanto, estos 600 en realidad lo que me están dando no es masa del objeto, es el peso. Entonces aquí yo tengo este vector que es 600 newton. Es el vector peso, sería 600 newton. Vamos a ponerlo aquí para que no interfiera con la aceleración. También en el ejercicio número 1 observamos que cuando es el plano horizontal, el peso siempre va a ser igual a la fuerza normal, o la fuerza normal es igual al peso. Entonces yo ya puedo indicar que la fuerza normal es igual a 600 newtons, siempre y cuando sea horizontal, siempre y cuando no existe una fuerza, otras fuerzas que estén ayudando. Entonces estamos comentando que el peso y la fuerza normal van a ser iguales siempre y cuando la superficie sea horizontal y que no exista otra fuerza que esté ayudando a que se vaya al centro de la Tierra, o varias fuerzas, o alguna otra fuerza que esté ayudando a que impedir que se vaya al centro de la Tierra. Entonces, si es como en este caso, que es horizontal, el peso es igual a la fuerza normal. Entonces yo lo puedo hacer directamente, o me voy a la aplicación de la primera ley de Newton y me va a indicar que si está en equilibrio, porque no se mueven en Y, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas? Pues las que están actuando en Y. Entonces, ya tenemos lo que es mi ejercicio, mi enunciado. ¿Qué es lo que vemos? Observamos que ya tenemos valores en todas las fuerzas. Entonces, me voy directamente a la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a poner aquí segunda ley de Newton. Y recuerden su expresión, me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Cuando el objeto no está en equilibrio, vamos a tener que el objeto va a adquirir una aceleración. Pero observemos en qué eje. En Y está en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Que en X no está en equilibrio. Entonces, podemos aplicar la segunda ley de Newton y va a adquirir una aceleración. Entonces, sería en el eje X. Nos vamos con lo que es la referencia, vectores a la derecha positiva, a la izquierda negativo, que observamos que hay 4 fuerzas nada más.
La aceleración es una cantidad vectorial, pero no es una fuerza, no se considera en la sumatoria. Entonces hacemos la sumatoria. Sería F1 más F2 más F3 menos fuerza de fricción cinética. ¿Por qué cinética? Porque hay movimiento. Esto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Observamos, tenemos el valor de F1 que sería 200 newtons más 300 newtons más 300 newtons menos 180 newtons. Esto es igual a la masa por la aceleración. Si se fijan, me quedó una expresión con dos incógnitas, aunque la masa sí la puedo encontrar. La aceleración es el valor que queremos encontrar. ¿Cómo encontramos la masa? Lo que tenemos es peso. Para poder encontrar la masa me voy con la expresión del peso. Tenemos el peso y tenemos la constante de gravedad. Si no me dicen en qué planeta o en qué parte está ese objeto, vamos a considerar la gravedad del planeta Tierra. Despejamos y me va a quedar masa es igual al peso entre gravedad. Gravedad multiplica, pasa dividiendo. Entonces, masa es igual a los 600 newtons entre la constante de gravedad que me dé una unidad de masa. Entonces, observamos que el newton lo descomponemos en kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tiene que estar expresada la gravedad en metros segundo cuadrado, que sería 9.81 metros segundo cuadrado. Para que estas unidades se vayan y me va a dar la unidad de masa kilogramos. O si sabemos que el peso está expresado en newton, pues la masa la unidad de masa que está relacionada a lo que es el newton es el kilogramo, entonces me va a dar kilogramo. Hago la operación y la masa de ese objeto es 61.16 kilogramos. Esa es la masa del objeto. No me la están pidiendo, pero la necesito conocer aquí para encontrar la aceleración. Hago esta operación. Hacemos la operación de estas fuerzas y me da de 200 newton, 300 newton, 300 newton menos 180 newton, me da 620 newtons. Entonces vamos a poner aquí 620 newton es igual a la masa por la aceleración, pero ya tenemos el valor de masa, lo voy a sustituir de una vez, quedaría 61.16 kilogramos por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración X o la que me están pidiendo. Despejamos y me va a quedar 620. El newton lo voy a seguir descomponiendo, pero ya debemos saber qué es lo que quiero encontrar. Si quiero encontrar aceleración, pues tiene que dar me tiene que dar una unidad de masa, perdón, de longitud, perdón, entre la unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué unidades? Pues las que es la unidad de newton. Entre 61.16 multiplica, pasa dividiendo, entonces quedaría 61.16 kilogramos. Si se fijan, se van los kilogramos y me queda esta parte que es la unidad de aceleración. Por lo tanto, la aceleración que va a tener este objeto es de 10.13 metros segundo cuadrado. Bien importante, está incrementando su velocidad, entonces va a ser una aceleración positiva. Entonces quiere decir que si yo aplico estas fuerzas a un objeto de 600 newtons, o dicho de otra manera, de un objeto de una masa de 61.16 kilogramos, con esta fuerza de fricción que se pone entre la superficie y el objeto, se pone el movimiento, vamos a tener que el objeto va a acelerar a razón de 10.13 metros por segundo cuadrado.